No tenía la menor idea de que su silenciosa esposa era dueña de todo lo que él llamaba suyo, no de la empresa que había construido, no del nombre que llevaba, ni de un solo ladrillo de la vida que creía haber edificado solo. Marcus Sloane era el tipo de hombre que entraba a un lugar y esperaba que el lugar cambiara para él, y cambiaba. Tenía esa presencia, esa confianza fácil de quien nunca ha escuchado un no de parte de alguien que importara. A los 39 años dirigía una firma de inversiones próspera, usaba los relojes correctos y se reía en los momentos correctos. Se había casado con Celeste 4 años atrás en una pequeña ceremonia en el campo, elegida por su sencillez, lo cual todos sabían en silencio significaba que en aquel entonces su presupuesto era limitado. En ese momento él aún estaba ascendiendo. Ella había dicho que era perfecto. Lo había dicho en serio. Celeste Sloane tenía 34 años, ojos oscuros que guardaban más paciencia de la que la mayoría de las personas acumula en toda una vida. Era serena e impasible, el tipo de mujer que escucha más de lo que habla y recuerda todo lo que oye. Le había dicho a Marcus que trabajaba de forma remota en consultoría financiera, reuniones ocasionales, trabajo tranquilo, nada emocionante. Él lo había aceptado de la misma manera en que se acepta la música de fondo, presente pero sin examinarse. Vivían en una casa modesta en un barrio tranquilo. Elección de ella. Los muebles eran cómodos, de segunda mano en algunos rincones, pero bien cuidados. No había cuadros que costaran más que una buena cena. Ninguna joya que ella llevara puesto revelaba nada. Era el tipo de casa donde un vecino podría pensar que la pareja que vivía dentro le iba razonablemente bien, pero nada extraordinario. Eso era enteramente intencional. Lo que sus vecinos nunca pudieron haber sabido era que la mujer que a veces se paraba junto a la ventana de la cocina, mirando cómo los pájaros se posaban en la cerca, tenía una participación mayoritaria en un fideicomiso familiar que administraba activos que la mayoría de los gobiernos no podría igualar fácilmente. Su abuelo lo había construido. Su padre lo había expandido. Ella lo había heredado a los 26 años, sola, en una oficina de paredes de cristal rodeada de personas que se ponían de pie cuando ella entraba. La riqueza no era dinero depositado en cuentas. Estaba tejida a través de fondos de infraestructura, vehículos de capital privado, alianzas soberanas y estructuras de tenencia distribuidas en 4 continentes. Su nombre nunca aparecía en ningún titular. Esa era la arquitectura, no el accidente. Su padre le había dicho una vez, sentado frente a ella en una simple mesa de madera, no en una sala de juntas, sino en la cocina donde habían comido todos los domingos, le había dicho que el dinero revela a las personas. No rápidamente, había dicho. Lentamente, como la luz que revela las grietas que siempre estuvieron ahí, puso su mano sobre la de ella. No muestres tu mano a quien aún no te ha mostrado su corazón. Ella lo había recordado. Lo había recordado 4 años dentro de su matrimonio con Marcus, cuando las llamadas telefónicas comenzaron a llegar demasiado tarde y a irse a otra habitación. Cuando los viajes aumentaron, pero las explicaciones sobre ellos se volvieron vagas. Cuando la forma en que él la miraba a través de la mesa del comedor pasó de la calidez a algo más parecido a la tolerancia. Ella lo notaba todo, no decía nada, esperaba. Marcus la había conocido en un momento en que era lo suficientemente inteligente para ser encantador, pero aún no era lo suficientemente exitoso para ser descuidado. Había sido genuino entonces, o lo suficientemente genuino como para que ella no pudiera distinguir la diferencia. Había hablado de construir algo con integridad. Había dicho la palabra honestidad de la manera en que la dicen las personas cuando aún creen que la dicen en serio. Celeste había escuchado con atención. Había observado sus manos cuando hablaba, la forma en que sus ojos se movían cuando describía sus ambiciones, la forma de sus silencios. Había decidido confiar en él. También había hecho, en silencio, una cosa más. A través de un vehículo de capital de riesgo conectado a la oficina familiar, había invertido tempranamente en su firma. No directamente, no con su nombre, sino a través de una estructura institucional con un nombre registrado olvidable en una ciudad por la que Marcus había pasado una vez en una escala. El dinero seguía llegando a medida que él crecía, equiparando rondas, estabilizando déficits, permitiéndole expandirse más rápido de lo que su propio capital hubiera permitido. Él había llamado al fondo su piedra angular silenciosa y se había reído de no saber quién estaba detrás. Ella había sonreído y había servido más vino. Nunca preguntó quién era el dueño de la piedra angular. Ella lo había tomado como una señal, de la misma manera en que su padre le había dicho que lo hiciera. No una señal de codicia, sino una señal de que su ambición vivía en el lugar correcto. Estaba construyendo, no cazando. Eso le había importado. Durante 3 años todo había ido bien, no perfecto, pero cálido y honesto de la manera en que lo son las cosas reales. Ella cocinaba comidas que nadie fotografiaría. Él arreglaba cosas en la casa mal pero con esfuerzo. Discutían por cosas pequeñas y pedían disculpas.
Su hija Mira llegó en su tercer año juntos, con 3,5 kilos y furiosa al respecto, y durante un tiempo la casa se reorganizó por completo alrededor de esa pequeña furia y todo pareció estar anclado. Luego algo cambió, no ocurrió de golpe. Ocurrió de la manera en que ocurre la erosión. Gradual, silencioso, invisible hasta que el suelo ya no está donde creías que estaba. Su asistente en la firma era una mujer llamada Sasa, de 27 años, precisa y ambiciosa de la manera en que los jóvenes profesionales lo son cuando sienten que se está formando una oportunidad. Era buena en su trabajo. Celeste la había conocido una vez en un evento de la empresa, le había estrechado la mano, había notado la manera particular en que ella se colocaba cerca de Marcus, no inapropiada exactamente, solo cercana. Solo un poco más atenta de lo que el puesto requería. Celeste había guardado esa observación y no había dicho nada. Las llamadas comenzaron a irse a otro lado. No ruidosamente, no de manera obvia. Marcus simplemente salía de la sala de estar cuando llegaban ciertos mensajes. Sonreía a su teléfono de la manera privada de quien recibe algo destinado únicamente a él. Mira, de 3 años y ya observadora de la manera en que los niños lo son cuando sienten la temperatura de una habitación, había trepado al regazo de Celeste una tarde y había apretado su pequeña cara contra el hombro de su madre y había dicho en voz baja: «Papá ya no se sienta con nosotras». Celeste la había abrazado más fuerte y no había dicho nada. Porque lo que Celeste entendía, lo que había aprendido de años de ver a hombres y mujeres poderosos navegar verdades complicadas, era que la paciencia no era debilidad. La paciencia era preparación, y ella llevaba mucho tiempo preparándose. La noche en que Marcus le dijo que quería una separación, lo hizo en la cocina, parado junto a la encimera todavía con la chaqueta puesta como si lo hubiera ensayado en el camino a casa y necesitara decirlo antes de poder quitársela. Lo dijo en voz baja. Lo dijo sin gritar, lo cual lo hacía de alguna manera peor. Dijo que había sido infeliz durante un tiempo. Dijo que habían crecido en direcciones diferentes. Dijo todas estas cosas con la neutralidad cuidadosa de alguien que ya ha tomado la decisión y ahora está entregando una notificación. Celeste se quedó muy quieta. Le preguntó si había alguien más. Él hizo una pausa demasiado larga antes de decir que era complicado. Ella asintió una vez. No lloró, no frente a él. Tenía una política al respecto. Dijo que creía que sería mejor si ella y Mira se quedaran con su hermana por un tiempo. Dijo que tenía más sentido que él se quedara en la casa dado que necesitaba estar cerca de la oficina y que el trayecto desde la casa de su hermana era manejable. Dijo todo esto como si fueran asuntos logísticos, como si la arquitectura de 4 años juntos simplemente estuviera siendo reorganizada por eficiencia. Celeste lo miró por un largo momento. Pensó en la casa, que estaba a nombre de él, el registro que él había gestionado y que ella había permitido porque en ese momento creía que el amor hacía irrelevante el papeleo. Pensó en lo fácilmente que la confianza se convierte en una responsabilidad cuando la persona que la sostiene deja de ser cuidadosa con ella. Pensó en la mesa de su padre, en la delgada carpeta que había puesto entre ellos, en todo lo que se había prometido a sí misma que solo usaría si no tenía otra opción. Dijo, «Está bien», y empacó en silencio. Mira llevó su conejo y una bolsa de crayolas. Celeste llevó una sola maleta y el número de un equipo legal privado que había tenido en retención desde antes de su matrimonio, por si acaso. Su padre había insistido en eso, y ella había aceptado de la manera en que se acepta el consejo de una persona cuidadosa que te ama y ha visto más de lo que tú has visto. El apartamento estaba arreglado antes de que llegaran. Pequeño, limpio, el tipo de lugar que se siente temporal solo hasta que decides que se sienta permanente. Mira preguntó si era una aventura. Celeste dijo que sí, no era enteramente una mentira. Esa noche, después de que Mira se quedó dormida con su conejo bajo un brazo, Celeste se sentó en la mesa de la cocina e hizo la primera llamada. Su abogado familiar respondió al segundo timbre, el mismo hombre que había representado sus intereses desde que ella tenía 26 años y estaba de pie en una oficina de cristal con los fideicomisarios esperando su firma. Dijo 3 oraciones. Necesitaba que los documentos de propiedad fueran verificados para el tribunal. Necesitaba que se activara un equipo de derecho familiar. Necesitaba que se iniciara una revisión de cumplimiento a través de la Junta del Inversor Institucional conectado a la firma de su esposo. Hubo una pausa. Luego, entendido, dijo él, ¿quiere que le diga que será discreto? Ella dijo no, quiero que me diga que será exhaustivo. Él dijo, será exhaustivo. Llamó a continuación a un investigador financiero privado, alguien que había utilizado una vez antes en un asunto relacionado con un conflicto de fideicomisario. Alguien que entendía la discreción y también entendía que la posición institucional de su familia le daba acceso a mecanismos de auditoría interna que la mayoría de los individuos no tenían.
Le dijo que solicitara una revisión completa de cumplimiento a través de la Junta. Le dio un código de referencia que abriría puertas dentro de la firma de Marcus sin requerir su nombre en un solo documento. Le dijo, sigue las cuentas de gastos, sigue las aprobaciones, sigue todo lo que se mueva de manera lateral. Él llamó de vuelta en 6 días. Su voz era medida de la manera en que las voces se vuelven cuando la noticia es peor de lo esperado pero no sorprendente. Las transferencias eran pequeñas al principio, dijo, luego más grandes, gastos personales pasados por cuentas comerciales, viajes sin conexión con ningún cliente, regalos, hoteles, todos aprobados con las credenciales de Marcus. Y parte de eso, continuó, fluye a una cuenta conectada a Sasa. Celeste cerró los ojos. ¿Qué tan documentado está?, preguntó. Completamente, dijo él. La Junta tiene copias. Su abogado también las tendrá antes de mañana por la mañana. Ella le agradeció y se quedó sentada en el tranquilo apartamento durante un largo tiempo después de que terminó la llamada, sin llorar, pensando. La demanda de divorcio llegó al escritorio de Marcus un martes por la tarde en medio de una presentación para un cliente. Aceptó el sobre del funcionario judicial frente a 5 personas, se rió de ello en voz alta de la manera en que los hombres lo hacen cuando su miedo busca la forma de la confianza, y lo tiró sobre la mesa como si fuera correspondencia menor. Lo leyó correctamente esa noche, solo. El lenguaje era preciso, la solicitud de custodia clara, las exigencias de divulgación financiera específicas. Llegó a un anexo hacia el final y redujo la velocidad. Había una cláusula que hacía referencia a intereses de inversión institucional y a un fideicomiso. El nombre impreso allí era uno que reconocía de su propia tabla de capitalización, de las actas de la Junta que había hojeado sin leerlas detenidamente, de conversaciones con inversores a quienes había agradecido sin preguntar mucho sobre ellos. Se quedó mirando el nombre. Luego se quedó mirando la cláusula que lo conectaba con su esposa. Su abogado a la mañana siguiente no se rió cuando Marcus lo llamó una complicación. Se sentó frente a él con los papeles extendidos y su expresión cuidadosamente controlada y dijo, esto no es una demanda doméstica con un anexo financiero. Esto es una reestructuración financiera con una demanda doméstica adjunta. Marcus le dijo que estaba exagerando. Su abogado le dijo que no moviera ningún activo hasta que entendiera lo que tenía en sus manos. Marcus movió un activo esa tarde de todos modos. Transfirió una suma de una cuenta comercial a una personal. Se dijo a sí mismo que era de rutina. Su abogado se enteró 2 días después y dejó de representarlo al final de la semana. Mientras tanto, Sasa había estado leyendo los mismos expedientes judiciales en el registro público y haciendo sus propios cálculos. No era ingenua. Había entendido desde el principio que Marcus era un riesgo calculado y que los riesgos calculados tienen resultados. Había guardado registros no por culpa, sino por el mismo instinto que la hacía buena en su trabajo. Tenía correos electrónicos. Tenía cadenas de aprobación. Tenía mensajes donde él le decía que pasara los gastos por códigos que nadie auditaba. Tenía documentación de su voz, no de la de ella, tomando las decisiones. Se puso en contacto con el investigador a través de un canal que encontró siendo cuidadosa y paciente al respecto. Se sentó frente a él en una sala neutral y deslizó una unidad encriptada por la mesa sin dramatizarlo. Dijo, cooperé, quiero que quede registrado. El investigador preguntó por qué. Ella dijo, porque no voy a caer por decisiones que yo no tomé. Cuando el investigador llamó a Celeste, ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo, dile que diga la verdad completamente. La ley se encargará del resto. Él preguntó si ella quería alguna comunicación personal con Sasa. Ella dijo no, dijo que algunas cosas no son personales, son estructurales. La audiencia financiera fue programada 3 semanas después. Marcus llegó con un buen traje, sereno, acompañado de un nuevo abogado que había aceptado el caso con poca anticipación y claramente no había leído todo todavía. La sala del tribunal estaba tranquila de la manera en que los tribunales lo están cuando todos los presentes excepto una persona saben lo que está a punto de ocurrir. La jueza llamó al orden la sesión. El secretario distribuyó documentos sellados. Marcus aceptó su copia sin levantar la vista. Leyó la primera página, luego la segunda. Sus manos se movieron con confianza ordinaria hasta que dejaron de hacerlo. Hasta que sus dedos se detuvieron en una línea que tuvo que leer 2 veces. Hasta que leyó un nombre impreso clara y precisa e innegablemente como propietaria beneficiaria mayoritaria, interés controlador, fideicomiso familiar AIL a través de entidades de tenencia consolidadas, principal designada Celeste Sloane. Su empresa, su piedra angular silenciosa, su mayor respaldador institucional, su esposa, pasó la página, los registros de la Junta lo confirmaban, las estructuras del fideicomiso lo dejaban claro.
Cada ronda de capital que había recaudado, cada déficit que ella había cubierto en silencio, cada expansión que ella había hecho posible, todo se remontaba a una mujer a quien le había dicho que tomara a su hija y se quedara en otro lugar por un tiempo. Al otro lado del pasillo, Celeste lo estaba mirando, no con ira, no con satisfacción. Con la claridad firme de alguien que ha sabido algo durante mucho tiempo y simplemente ha estado esperando el momento adecuado para dejar de ser la única que lo sabe. La jueza le preguntó a Marcus si había sabido que el inversor mayoritario de su empresa era un fideicomiso controlado por su cónyuge. Él abrió la boca, la cerró, no salió ningún sonido. La jueza tomó nota de su respuesta o de la ausencia de ella y continuó. Los fallos llegaron en secuencia. Disolución del matrimonio concedida. Custodia física principal del hijo menor a la peticionaria. Orden de protección sobre todos los bienes conyugales y las participaciones de Marcus en la firma. Sin transferencias, ventas ni reestructuraciones sin aprobación judicial. Y finalmente, dado el uso indebido documentado de fondos corporativos corroborado por la auditoría de la Junta, el tribunal remitió la evidencia financiera a las autoridades reguladoras y procesales pertinentes para su revisión. Marcus no se movió cuando cayó el mazo. La reunión de la Junta ocurrió esa misma tarde. El representante del fideicomiso AEL se unió por video seguro. Se leyó la moción para destituir a Marcus Sloane del cargo de director ejecutivo pendiente del resultado de la investigación. Se levantaron las manos, unánime. Para cuando Marcus llegó al edificio de oficinas, su tarjeta de acceso ya no le abría el piso ejecutivo. El personal de seguridad fue profesional al respecto. Eso casi lo hizo peor. Los titulares se movieron rápido. Fundador de firma suspendido en medio de investigación financiera. Propiedad mayoritaria revelada como cónyuge separada. La Junta actúa para estabilizar la firma tras auditoría interna. Su teléfono vibraba con mensajes de personas que se habían llamado a sí mismas amigos hasta hacía 24 horas. Sasa no llamó. Su abogado envió un mensaje recomendándole que contratara a alguien con experiencia en defensa regulatoria. Se quedó mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Afuera del juzgado esa tarde, Marcus había alcanzado a Celeste en los escalones. Ella se había detenido. Siempre lo hacía ante las cosas que merecían un momento de atención. Él estaba allí con su compostura finalmente desaparecida, la chaqueta del traje de alguna manera incorrecta, los ojos con el rojo de un hombre que no había dormido y sabía por qué. Le preguntó por qué nunca le había dicho, por qué lo había ocultado, por qué lo había dejado creer lo que creía. Ella lo miró con una paciencia que ya no era tierna pero seguía siendo genuina. Dijo, no oculté quién era, simplemente nunca tuve razón para mostrártelo. Nunca preguntaste qué había hecho antes de ti, nunca preguntaste qué cargaba, me pediste que me hiciera pequeña y me hice pequeña, y tú confundiste el quedarme con no tener nada. Él dijo su nombre. Ella levantó una mano, no con ira, solo como una manera de marcar un final. Dijo, no vine aquí a explicarme ante ti. Vine aquí por Mira, todo lo demás siguió a partir de eso. Bajó los escalones y no miró atrás. Esa tarde, Celeste estaba sentada en la cocina del apartamento temporal con Mira dormida en el cuarto de al lado. Tenía una última llamada que hacer. Su enlace con la Junta, mayor, sereno, el tipo de hombre que había visto ocurrir décadas de cosas complicadas sin perder el sentido de lo que importaba. Le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí, genuinamente. Él dijo que la carta de gobierno estaba lista para su firma. El nuevo director ejecutivo ya estaba siendo evaluado. Estructura de supervisión completa en su lugar. Comité de auditoría que reportaba directamente a la Junta. Nada que permitiera que una sola persona volviera a desviar fondos. Ella dijo, bien. Dijo, asegúrese de que el nuevo liderazgo entienda el propósito original de la empresa. Construir algo honesto. No rápido, no llamativo. Honesto. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, su padre estaría orgulloso de cómo manejó esto. Ella dio las gracias y lo dijo en serio. 3 semanas después firmó los documentos finales en una nueva casa que había comprado a su nombre, a través de una estructura directa, sin escondites, sin capas necesarias, solo su nombre en el título y los dibujos de Mira ya en el refrigerador. La casa era cálida y sencilla y se sentía enteramente como de ellas. Mira había traído su conejo y lo había puesto en el alféizar de la ventana. Dijo que al conejo le gustaba la vista. Celeste dijo que el conejo tenía buen gusto. La empresa que Celeste ahora supervisaba a través del fideicomiso era más estable de lo que había sido en años. El nuevo director ejecutivo aportó disciplina operativa y ningún drama. Celeste asistía a las reuniones trimestrales de la Junta, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, la gente tomaba notas. Marcus estaba en algún lugar de la ciudad en un pequeño piso alquilado, trabajando en procedimientos legales que tomarían tiempo y costarían todo lo que había acumulado. No porque Celeste lo hubiera dispuesto así, porque él lo había hecho. Porque el poder mal utilizado no desaparece.
simplemente se redirige. Una tarde, Mira estaba sentada junto a Celeste en el sofá mirando un libro de imágenes cuando levantó la vista y dijo, con la franqueza de un niño que ha tenido tiempo de pensar en algo, «Mamá, somos felices ahora». Celeste miró a su hija, al conejo en el alféizar de la ventana, a la tranquila habitación llena de nada que necesitara probarse. Dijo, sí, lo somos. Mira sintió como si esto confirmara algo que ya había decidido. Volvió a su libro. Celeste cerró los ojos por un momento. Pensó en una simple mesa de cocina, en una delgada carpeta, en un hombre que la amó lo suficientemente cuidadosamente como para prepararla para un mundo que a veces requería más que amor. Pensó en todo lo que había mantenido en silencio y por qué. Pensó en el momento en que dejó de ser necesario. Algunas personas llevan su poder como una armadura, en voz alta y hacia adelante. Otras lo llevan de manera diferente, en la paciencia para esperar, en la disciplina para mantenerse en silencio, en la claridad para actuar solo cuando el momento lo exige. No por reputación, no por aplausos, sino porque alguien pequeño y confiado contaba con ellas para hacerlo bien. Celeste se sentó en la quietud de su hogar y dejó que la calma se asentara en algo que no había sentido en mucho tiempo. No ausencia, no espera, paz, del tipo que no viene de ganar, sino de dejar de pretender que el silencio es lo mismo que la rendición.